Vivir con sentido. Un programa que te enseñará a encontrar el verdadero sentido a tu vida, donde edificarás tu personalidad, tu crecimiento espiritual, tu desarrollo psicológico y todos los aspectos de tu vida. Con Jaime Cuartas. Bienvenidos a Vivir con Sentido, soy Jaime Cuartas. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en Latinoamérica a través de nuestra señal internacional de Life Design. Traemos un tema, como siempre, de mucho interés para ustedes. Traemos un tema hoy que es un problema de salud pública que incluso estamos hablando que pueden padecerlo cerca del 13% de nuestra población mundial, y vamos a hablar de las fobias, precisamente un problema de salud mental, un problema que incluso en Estados Unidos se convierte en el segundo problema o la segunda enfermedad más preocupante de salud mental en este país, y estamos hablando de que lo pueden estar padeciendo cerca de una persona por cada 10 en el mundo. Y para hablar precisamente de este tema de salud mental, de las fobias, hemos invitado a nuestros expertos, a nuestros tres expertos, a los señores David Ramírez, quien es psicólogo, Elkin Vázquez, psiquiatra, y Freddy Romero, psicólogo. Bienvenidos al programa, muchas gracias por acompañarnos, y quisiera iniciar dándole contexto a nuestros televidentes sobre qué es una fobia realmente. ¿Qué es una fobia, doctor Elkin? Las fobias, hay que distinguir una cosa previa para que entendamos bien lo de las fobias, es que todos los seres humanos tenemos ansiedad, y la ansiedad es el motor de la acción, y la ansiedad se genera cuando cualquier disyuntiva, cualquier problema se nos presenta en la mente, el sujeto debe tomar una decisión. Esas decisiones producen un cierto miedo, como una cierta sensación de que yo me puedo equivocar, que a lo mejor no está bien. Cuando esos miedos se conocen, son miedos normales, naturales, y eso no es patología. El problema es cuando los miedos son tan exagerados, tan especializados en algo, lo llamamos fobias. O sea, es un miedo irracional que va más allá de mi capacidad de acción y que me paraliza para la acción, y entonces se convierte en una fobia. Freddy. Bueno, además de esto, es de lo irracional que estaba comentando el doctor, tiene que ver con la división en emociones primarias y emociones secundarias. Esas emociones primarias son las normales que tenemos todo el mundo. El momento, por ejemplo, de llorar porque un ser querido falleció. También el miedo como tal es una emoción primaria, al igual que la alegría. Pero ¿qué pasa? Una emoción primaria, cuando es funcional, cuando es adaptativa. Si se nos mete un león acá sin una persona que lo esté pues controlando, obviamente todos tendríamos miedo. Si tiembla o hay un fuerte temblor o un terremoto, pues lo mínimo es salir a cuidarnos o estar en un sitio para cuidarnos. Es decir, el miedo en últimas primario funcional es cuando es adaptativo y cuando sirve para la supervivencia. El problema es cuando se vuelve secundario, es decir, se vuelve algo aprendido. Cuando se vuelve algo aprendido, entonces ya estamos entrando a una fobia. Como lo decía ahorita el doctor, es un pensamiento irracional que va a llevar a una conducta y una emoción, y que esto hace que puede ser específica, puede ser a la gente. Hay diferentes tipos de fobias y hay muchas donde las podemos clasificar dependiendo de la situación, del contexto, de las personas, y bueno, y también dependiendo de su crianza. Apoyando un poco esa definición que Elkin y Freddy aportaron, también otro elemento importante es la funcionalidad. Entonces, para que el tema sea como más fácil de comprender y separarlo un poquito de lo que es fobia y miedo, podemos hablar de lo que Freddy comentaba, y es la funcionalidad. Si alguien tiene un miedo excesivo a los elefantes o a los leones, pero vive en un contexto que nunca se le va a parecer a alguno, entonces sería como, no tendría sentido ponerle, digamos, una connotación de fobia, y una persona de estos no tendría ningún problema en su vida, en ninguno de sus contextos, laboral, familiar, y vendría a ser importante. Ya, si digamos es, para poner el otro caso, que es
cuando una fobia toca la funcionalidad importante de la persona es, si una persona tiene fobia, una fobia social, a exponerse a hablar en público, y su trabajo tiene esa implicación, entonces estamos hablando de que es un candidato a consultar y a un candidato de poseer una fobia. Bueno, dicen que los fóbicos sufren mucho, ¿cierto? Ese miedo irracional, desmedido, y creo que entendiendo un poco el concepto y la definición que acaban de dar, sería importante, yo no sé si Jonelkin iba a decir algo adicionalmente, pero qué bueno entender de dónde vienen las fobias y en qué momento nacen, porque dicen que el 40% de las fobias sociales están generándose antes de los 10 años de edad. ¿Esto cómo se explica, Elkin? Muy bien, yo creo que lo que se ha dicho hasta ahora nos da mucha claridad acerca de lo que estamos tratando, pero todavía hay algunas lagunas que vale la pena llenar. Una es, ¿por qué la gente llega a ser una fobia? La teoría del trauma, del único trauma, fue una teoría que tuvo mucha acogida al principio de la psicología, hace 200, 300 años atrás, creyendo que había un trauma que definitivamente marcaba a una persona de por vida para hacer algo, para que su desarrollo de la personalidad lo llevara a tener cualquier trastorno mental. Casi siempre Entre en edad esos, temprana. Entonces la gente cree que para ser fóbico a las cucarachas es que una cucaracha lo haya mordido, pues, o que alguna cucaracha se la comió mientras dormía, o una cosa como tan aterradora como es. No, va a haber, y hay mucha gente, si usted trata de explorar con una persona que tenga una verdadera fobia a las cucarachas, que usted fobia a las cucarachas no es tener asco a las cucarachas, sino que es tenerle una situación tan aberrante que la persona es capaz de hacer cualquier cosa absurda para defenderse de una bendita cucaracha que no hace absolutamente nada. Entonces no quiere decir que esa persona se haya tragado una cucaracha o que una cucaracha la despertó de noche. No necesariamente es fácil de consignar un hecho que esté directamente relacionado con lo de las cucarachas. O sea, puede ser una cosa absolutamente absurda, y generalmente es absurda. Es una forma tan estrambótica, digámoslo así, de la acción, que por eso es que es un trastorno, por eso es que es una enfermedad, y por eso es que produce un sufrimiento, porque no es reductible con la argumentación lógica. O sea, usted le puede definir a esa persona que las cucarachas no han matado nunca a nadie, ¿sí? Y eso no le sirve de argumento a esa persona para no seguir teniendo una fobia a la cucaracha. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es una multicausalidad la que lleva a que una persona llegue a tener una fobia. Y que generalmente, cuando el doctor mencionaba que no necesariamente la cucaracha tuvo que haberlo mordido, haber tenido un evento como tan traumático con la cucaracha, puede haber sido una asociación con la cucaracha. Se me ocurre haber visto un programa relacionado con cucarachas, el hermanito lo asustó y estaba viendo ese programa, o alguien que tenía una villa con una cucaracha, una asociación como tal. O una persona que fue a la cocina, abrió una olla y encontró una cucaracha, o la encontró en un pan. Y no necesariamente todo el mundo, el que va a abrir la olla, le va a dar una vez directamente la fobia, ¿sí? Eso tiene que ver con unas predisposiciones que tiene el sujeto del vínculo, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene y va a construir unos esquemas más fóbicos, más ansiosos, en relación con la inseguridad, por ejemplo, eso hace que la persona obviamente tenga esa predisposición fóbica. O sea que existen causales de traumas, de choques emocionales fuertes, pero existen algunas que no tienen ninguna lógica. Simplemente nace sin encontrar una razón real de por qué nace. Pero entonces, la adolescencia y la preadolescencia y la adolescencia son claves, porque incluso dicen que el 95% de los casos, de hecho, se da antes de los 20 años. Yo quiero opinar ahí una cosa bien. O sea, los niños, generalmente los niños tienen temores difusos. Los niños le tienen temor a la oscuridad, le tienen temor a los perros, le tienen temor a muchas cosas. Tienen temor a ir a la escuela, inclusive lo que llama la fobia escolar, que es natural en los niños inicialmente. O sea, los niños tienen muchos miedos que son
considerados normales y que no requiere que esos niños vayan donde un psicólogo, donde un psiquiatra, donde nadie, sino que los padres de familia tienen que aprender a manejar esos miedos y darles qué es lo que necesitan los niños, es seguridad, es que ese afecto no esté en peligro, es que sus padres respondan a los miedos de los niños con afecto y no con violencia, no con burla, no con decirles usted es un tonto, ¿cómo se le ocurre? Sí, o sea, el niño no necesita que le hagan un reproche en el momento que él tiene un miedo inmotivado, necesita es un afecto. Y eso sí es un condicionante, o sea, si el niño frente a cualquier temorcito que tiene, sus padres reaccionan violentamente, agresivamente, burlonamente, eso sí va condicionando a que poco a poco el niño se vaya inhibiendo inclusive de expresar eso, y en el momento en que ya es adulto eso se le vuelve un problema para funcionar. Bueno, entonces vamos a ir a un corte de comerciales y vamos a regresar para seguir hablando de las fobias en Vivir con Sentido. No se muevan, ya regresamos.